Hola, en esta oportunidad hablaremos del género lírico, los elementos tradicionales del verso y cómo abordar un análisis fonosemántico. La lírica es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones y experiencias respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Notamos que el género lírico se estructura en versos como ese grupo de palabras que está sujeto a medida, ritmo y ritmo, produciendo un determinado efecto rítmico en forma de poema. Estrofa es un conjunto de versos que forman una unidad conceptual o rítmica que puede repetirse o no en todo el poema. Y el poema, que es la composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a medida y cadencia del verso. Para analizar un verso, una estrofa o un poema, hacemos uso de los siguientes elementos. Elementos esenciales como el ritmo, que se refiere a la musicalidad y cadencia del verso, la métrica, que es la medida silábica, es decir, la cantidad de sílabas métricas u ortográficas que tiene el verso, las licencias, como la sinalefa, la sinérisis, la diéresis. Estas licencias poéticas hacen o adecúan el verso a una determinada medida. En cuanto a los elementos secundarios, tenemos la rima, que son los sonidos finales del verso. Puede ser una rima consonante o una rima asonante. También tenemos las pausas, que existen pausas internas y pausas finales del verso. Por lo tanto, para hacer un análisis fonosemántico un poco más profundo, se aborda el nivel fónico, el nivel de los sonidos, el nivel de los fonemas, y el nivel semántico, que es el nivel del significado de las palabras. En el nivel fónico se toman en consideración el número de versos, nombre de los versos, arte, rima y fórmula, nombre de la estrofa, ley del acento final y los recursos literarios. Y en el semántico, el tema, el contenido, el mensaje, los recursos literarios semánticos y la biografía del autor. Observemos cómo se analiza una estrofa modernista. Esta estrofa es del poeta Rubén Darío. Leemos el verso: la espuma impregnada de yodo y salitre, a tiempo conoce su roja nariz, sus crespos cabellos, su bíceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de drill. Observemos entonces que empezamos a trabajar con las sílabas ortográficas. Una sílaba ortográfica es aquella que pronunciamos como cada emisión de voz. La, es, pu, ma, in, prec, na, da, de, yo, do, i, sa, li, tre. Si contamos esas sílabas tenemos que son 15 sílabas, pero que intervienen las licencias métricas como la sinalefa. Tenemos dos sinalefas allí. Recuerden que la sinalefa es aquella figura que se produce al final cuando la palabra termina con vocal y la que le sigue, la palabra que sigue, termina con vocal. Entonces se fusionan, se unen y esto quiere decir que reduce el número de sílabas. Por eso observen aquí en la sílaba métrica que 15 menos 3 son 12. Igualmente, tengo el segundo verso, tengo 11 sílabas, pero como la palabra nariz es aguda, le sumo una sílaba, porque aquí ya va a intervenir en la ley del acento final, que dice que cuando las palabras terminan o son agudas, se suma una sílaba métrica. Cuando son graves, ni se suma ni se resta, quedan igual, y cuando son esdrújulas se resta. Pero en este caso,
la palabra nariz y drill son agudas y por lo tanto le sumamos una sílaba métrica. Observen que tengo una estrofa heterosilábica porque se manejan diferentes sílabas métricas. Para determinar la rima, observamos las últimas palabras del verso, los últimos palabras, los últimos sonidos, para saber si la rima es consonante, si la rima es asonante o simplemente es una rima a libre albedrío, ¿sí? Esto quiere decir que el poeta puede presentar versos sueltos, que no riman con ninguno, eso se le llama un verso suelto. Entonces observen la rima, leemos el verso: la espuma impregnada de yodo y salitre, itre, a tiempo conoce su roja nariz, is, sus crespos cabellos, su bíceps tetleta, eta, su gorra de lona, su blusa de drill, il. ¿Quiénes son los versos que coinciden, que riman? El segundo y el cuarto, pero solo riman en vocales, por lo tanto, eso me quiere decir que la rima es una rima asonante, porque consonante es cuando riman los sonidos, asonante es cuando riman las vocales. Veamos la síntesis de ese análisis anterior. No se puede hacer una síntesis si no se ha transitado por los pasos anteriores. Número de versos 4, nombra los versos dodecasílabos, arte mayor, rima asonante. La fórmula es XA, XA. De acuerdo a esta característica, la estrofa se denomina heterosilábica. Las licencias métricas, la sinalefa, la ley del acento final, agudas y graves, y los recursos literarios, aliteración. En el aspecto semántico tenemos que el autor, el tema que plantea es la senectud, la vejez, cuyo el contenido se explica, ¿verdad? En el contenido se explica el tema, que el poeta escribe su vejez frente al mar. Recuerda pues sus años frente al mar. En los recursos literarios tenemos que es la humanización y la metáfora. Otro aspecto fundamental es que es importante leer, interpretar y analizar. Luego tenemos una estrofa de tipo vanguardista. Esta estrofa es una estrofa del poeta Pablo Neruda del poema 15. Ella es una estrofa de tipo vanguardista, es otro movimiento literario. Igual hacemos el mismo procedimiento, leemos los versos para determinar las sílabas ortográficas, las sílabas métricas, la rima y la fórmula. Recuerden que las características de las estrofas se dan de acuerdo al movimiento literario y de acuerdo a las características que presenta el movimiento literario. Esta estrofa dice: déjame que te calle también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrellas tan lejano y sencillo. Bueno, aquí tenemos igualmente una estrofa heterosilábica. Observen las sílabas métricas, son distintas. El primer verso tiene 13, el segundo 15, el tercero 14 y el cuarto 14. E igualmente la fórmula es XA, XA. Entonces hay una particularidad que quisiera señalar, que es la siguiente, que cuando hacemos un análisis métrico, por ejemplo, de uno de los poemas de Neruda, en este caso, presentan la característica de que cuando los versos son alejandrinos, está, ¿cómo se dice? Está estructurada en dos hemistiquios. Es decir, hay una cesura que me divide el verso en dos partes. Observen que si el verso es alejandrino con 14 sílabas métricas, pues tengo en cada una de las partes del verso, tengo 7 sílabas métricas. Observen el ejemplo que está acá, donde dice análisis métrico, y es una característica propia de Pablo Neruda. Muchas gracias. Los invito a realizar la guía de actividades número 2, donde se amplía el tema. Gracias.